Bendito sea Dios para siempre. Vamos a compartir entonces ahora este mensaje que Dios nos envía y que por título hemos puesto La voluntad que predomina. Vamos a hablar de la voluntad que predomina. Sabemos que es la voluntad de Dios y que tiene que ver entonces con respecto a la voluntad que Él ha cedido a los seres humanos, ese poder de decidir que nosotros tenemos, qué espera que nosotros hagamos y por qué Dios en su voluntad va a predominar siempre. La Biblia dice que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Entonces su voluntad es buena. Nosotros tenemos que conocerla y tenemos que anhelarla, apreciarla cada día más. Voy a pedirle el favor que me acompañe a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, desde el versículo 8. Apocalipsis 4, verso 8. Está hablando este pasaje de una adoración que se lleva a cabo en el cielo. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando la palabra de Dios nos muestra la dignidad de Dios, que es una honra merecida la de Él, Él es digno de recibir todo el reconocimiento, todo el honor y toda la gloria. Es porque Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que hay, sea visible o invisible, conocido o desconocido, Él lo ha hecho. Y Él merece que nosotros reconozcamos quién Él es. Y Él hizo todo por su voluntad. Él quiso hacerlo, dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los millones y millones y millones, y no hay número que pueda identificarse para definir la cantidad de galaxias, de soles, de cosas que Dios ha creado en el universo. La Biblia dice, Dios lo hizo todo porque quiso, por su voluntad, para manifestar su poder y su gloria, para que lo conozcamos a Él. Y mientras más lo conocemos a Él, más damos honor y gloria a Él. Estos seres vivientes y estos ancianos que están en el cielo, que conocen a Dios, ellos rinden sus coronas, los ancianos, declarando que lo que ellos puedan ser no es nada comparado con aquel que los ha hecho, aquel que es el único merecedor de ser honrado, alabado y glorificado. Y es importante que nosotros reconozcamos quién es Dios y que busquemos siempre conocer su voluntad, para que sea su voluntad la que predomine y no la nuestra. Pero hay algo, Dios ha dado al ser humano lo que se llama el libre albedrío o el poder de decidir. No somos máquinas, no somos robots, no somos una computadora programada por alguien. Somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu creados a la imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de discernir, de pensar, de entender, de razonar, y una capacidad también que es una responsabilidad la que Dios nos da, de poder conocer lo que es bueno y discernirlo y rechazar lo que es malo.
de buscar aquello que es justo y dejar a un lado lo que es la injusticia. El pueblo de Dios ha sido llamado a conocer a Dios, a darle gloria y honra al Señor, a buscar su rostro. Pero muchas veces el pueblo de Dios no comprende que Dios espera de nosotros un comportamiento que va acorde a lo que declaramos. Nosotros creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que su voluntad ha de prevalecer. Pero Dios entonces nos pregunta si en nuestras propias vidas prevalece o si es nuestra voluntad la que queremos que predomine. Quiero invitarles al libro de Éxodo, capítulo 23, y veamos algo de esta historia. Éxodo 23, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo que Dios dice a Moisés, que es una palabra que llega a nosotros también, que hemos sido rescatados del poder que había sobre nuestras vidas, que nos tenía oprimidos, el poder del pecado, que nos tenía muertos en nuestros delitos y pecados. También hemos sido rescatados. Dice aquí Éxodo 23, verso 20, dice Dios: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Paremos allí. Dios a Moisés le decía que le había enviado para que su ángel vaya delante de ese pueblo. Y el ángel de Jehová había sido enviado para guardarlos en el camino y para introducirlos en aquella tierra que Dios les había prometido. La función del ángel de Jehová es maravillosa: guardar el pueblo de Dios, hacer que el pueblo de Dios pueda llegar al destino que Dios ha trazado, defenderle en las cosas que pueda enfrentar en el camino. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34. El ángel de Jehová está alrededor nuestro y nos defiende, dice la palabra. Pero dice aquí la Biblia: no le seas rebelde, le decía a ellos, porque mi nombre está en él. Es el ángel de Jehová. Está representando todo lo que Dios quiere que se haga allí. Y está hablándole a Moisés. Dice: no te va a perdonar la rebeldía. Hermanos, la rebelión Dios la castiga. Dios no quiere que seamos rebeldes a su palabra. Dios quiere que seamos obedientes, que conozcamos lo que Él dice y lo hagamos, lo cumplamos. Dice el versículo 22: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Aquí tenemos una condición que es vital conocer. Dice: si en verdad oyeres. Quiere decir que hay personas que no oyen en verdad, que escuchan que alguien está hablando, pero su mente está en otro lugar. Su deseo es escuchar otra palabra, pero está allí supuestamente escuchando algo. Si en verdad, si pones atención, si pones deseo en conocer qué es lo que Dios te va a comunicar. Y no solamente si oyes, pero si cumples, dice, e hicieres todo lo que te dijere. No es lo que tú creas que te conviene, es lo que Dios dice que te conviene. No es lo que tú creas que entiendes y lo vas a hacer, y si algo no comprendes, no lo vas a hacer. No es asunto de comprender, es asunto de obedecer. Es entender que Dios dice: lo que te digo, hazlo, y luego sabrás por qué te mandé a hacerlo. Dios mostrará su poder. Dice: seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y luego sigue diciendo las bendiciones que te va a dar.
si eres obediente en lo que Él manda. Le está hablando a su pueblo en Israel cuando lo sacó del desierto, pero nos habla a nosotros también. Repito, que nos ha sacado de ese mundo de tinieblas, de errores, de maldad, y nos ha traído a este reino glorioso de Jesucristo. A ti y a mí nos está hablando. Y nosotros debemos comprender que Dios ha mostrado su misericordia a nuestras vidas. Dios ha querido darse a conocer. Dios se ha revelado a nosotros, pero nos pone condiciones ahora para que continuemos en el caminar delante de Él, recibiendo lo que Él tiene para ti y para mí. Veamos cómo Jesús dijo una advertencia. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Lo que nos dice el Señor aquí, Mateo 7, 21, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente. No es porque alguien le diga Señor que ya tiene garantía de ir al cielo. No se deje engañar, hermano, hermana. Solamente Jesús dijo los que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que va a prevalecer siempre. Si tú haces la voluntad de Dios, llegas a donde Dios quiere que llegues. Si tú eres rebelde a la voluntad de Dios, Jesús dijo, no vas a llegar. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que dicen que conocen a Dios, pero están haciendo lo indebido. Están ofendiendo a aquel Dios que ellos dicen que conocen. Y Dios dice, algún día entonces vas a tener que pagar por esa burla que haces a su nombre. Porque estás confundiendo personas que creen que tú eres de Dios y tu diario vivir demuestra otra cosa. La Biblia dice que confiesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan la piedad, pero mentira, solo la toman como instrumento para ganancias personales. Dios dice, estos que están supuestamente haciendo milagros y echando fuera demonios, pero que sus vidas no son rectas delante de Dios, el Señor algún día le dirá, apártate de mí, no te conocí nunca. Tú eres un hacedor de maldad, una persona que vive violando los principios de Dios, una persona que vive sacando provecho a aquellas cosas sagradas. Dice, apártate de mí. Hermanos queridos, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dijo Jesucristo. Y cuando Él habla palabras así, es para que nosotros pongamos mucha atención. ¿Por qué el Señor da este tipo de advertencia? Precisamente porque hay mucha confusión con la misma palabra. Muchas personas la han tomado, la sacan de contexto y hacen su propia historia, y otros son engañados, creen cualquier cosa que digan. Pero si alguien no se sujeta a la palabra de Dios, sea mentiroso, anatema a esa persona, porque está tratando de voltear, de cambiar, está tratando de dañar aquello tan puro que Dios ha dejado para la humanidad. Dios espera que cumplamos, que no seamos hacedores de maldad, sino que seamos personas que obramos justicia, que hablamos verdad, que hacemos lo que tenemos que hacer. Y Jesús, que vino a expresar todo lo que Dios quería, vino a comunicarnos a nosotros la verdad completa. Hemos visto que el ángel de Jehová estaba dirigiendo a Moisés y le estaba hablando, y Dios decía a Moisés, mi nombre está en él, escúchale y obedécele. Él no va a soportar
no te va a perdonar la rebeldía. Y si eso es el ángel de Jehová que vino, ahora tenemos al mismo Hijo de Dios hablándonos a nosotros. La Biblia dice, si toda transgresión recibió merecido castigo, retribución, aquello que los ángeles establecieron y dijeron que era la voluntad de Dios, si fue violada, fue castigado, ¿cuánto más si nosotros rechazamos lo que ahora Dios nos habla por su propio Hijo que está en la tierra comunicando la verdad? Tenemos que conocer lo que Jesús ha dicho, porque es la verdad lo que Él habla. Y muchas personas se resienten, y muchas personas no quieren escuchar lo que Él dice, pero escuches o no escuches, algún día dejarás esta tierra, y algún día te vas a ver de frente a aquel que te dio la vida. Tendrás que comparecer ante aquel que te dice, te voy a juzgar por todo lo que haces, por todo lo que dices, por todo lo que has vivido. Te voy a juzgar. Ay de aquellos que no estén amparados por la gracia de Dios, que hayan recibido el perdón a todas sus transgresiones. Ay de aquellos que creen que Dios no se da cuenta de lo que están haciendo aquí. Ay de aquellos que creen que porque ellos quieren hacer algo, así se hará, que quieren establecer su voluntad como el patrón de vida. Ay de aquellos, porque en poco tiempo ya no estarán aquí en la tierra, estarán en la eternidad. ¿Qué será de ellos? La Biblia nos da una idea de lo que les vendrá. No somos nadie para juzgar a nadie, pero Dios dice, eres que va a juzgar algún día. Y cuando algunos quieran entrar muy confiados allí, la puerta será cerrada para ellos. ¿Por qué? Porque en la tierra fueron hacedores de maldad, dice la palabra. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 7. Veamos algo que Jesús dice también, porque otra vez personas se resienten cuando Jesús habla de esta manera. Y normalmente se resienten aquellos que no quieren ceder su voluntad a la voluntad de Dios. Aquellos que han establecido sus vidas como el patrón a seguir por otros. Aquellos que creen que con su sabiduría van a lograr todo. Aquellos que creen que son demasiado hábiles para triunfar en la vida, no importa lo que hagan, tremendas sorpresas se van a llevar. Porque ¿quiénes son esas personas? Criaturitas creadas. Desde que Dios haga así, diga al espíritu de esa persona, ya te vas, ¿qué va a pasar? ¿De qué les sirvió todo lo que tenían aquí o lograron? Ahora tienen que dar cuentas allí. Dice Juan 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que Dios está hablando por medio de su Hijo Jesús es verdad o no. Entonces tenemos aquí una definición. Las personas que se resienten cuando Dios dice algo que los sacude, es que normalmente no quieren hacer la voluntad de Dios. Están cómodos con su diario vivir y no quieren nada que los moleste. Están tranquilos, quizás ilusionados porque alguien dijo algo que ellos se agarraron de esto. Dirá, oh, alguien dijo esta palabra y yo la creí. Pero si dijo esa palabra que contradice esta otra palabra, te mintió. Mejor que no la creas. Mejor que te olvides de lo que te dijeron y te afiances en lo que está escrito en la Biblia, porque esa es la verdadera palabra de Dios. Mejor que nosotros conozcamos qué Dios quiere, porque nos advierte para evitar que luego tengamos sorpresas desagradables. Al dejar esta tierra, no dejamos la existencia, más bien pasamos a otro tipo de existencia en la eternidad,
donde ya no habrá más oportunidad de recibir la gracia de Dios. La Biblia dice, está establecido, Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Establecido. No hay tal cosa como que se le dará otra oportunidad de vida. Es un cuento de hadas que dicen que alguien muere y vuelve a vivir, y muere y vuelve a vivir, a reencarnar. Eso no es bíblico, eso no es verdad. No lo creas. Tienes la oportunidad en la tierra de poder conocer la voluntad de Dios para que vivas conforme a esa voluntad, sometiendo tu voluntad, tu libre albedrío a su voluntad. Si tú eres de aquellos que quieres conocer la voluntad de Dios, entenderás que lo que Jesús dice es la palabra de Dios. Dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nos da entonces una manera de discernir si la persona que nos está comunicando algo espiritual es de Dios o no es de Dios. Si alguien te está diciendo algo y tú ves que se está glorificando, si alguien te está comentando algo y es para él mismo sobresalir, resaltar, enorgullecerse, vanagloriarse, tú puedes decir, esa persona no es verdadera. Pero si alguien te está comunicando la palabra de Dios y es toda la gloria para el Señor, porque solo Él lo puede hacer, reconociendo que somos vasos solamente, instrumentos, siervos inútiles, nada podemos hacer por nosotros mismos, solamente si nos disponemos. Dios pone en nosotros el querer y el hacer, y pone las palabras, y nos equipa, y nos prepara, y Él es que nos hace ser competentes, pero Él, para que Él siempre reciba la gloria. Cuando una persona habla la palabra de Dios para glorificarle a Él, podemos entender, esa persona es de Dios, porque esa persona no se está echando nada encima como que es de él o de ella, sino que todo le pertenece a Dios. Tenemos que discernir quién nos habla la palabra. No creamos a cualquier voz que venga tratando de convencernos de algo. La palabra es muy clara. Y Dios dice, escucha bien lo que Dios te dice y obedécele. Y verás que seré enemigo, dice Dios, de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren, y te bendeciré como no te imaginas. Porque Dios quiere bendecir su pueblo. Pero entonces el asunto está en que muchas veces no sabemos discernir la voluntad de Dios. Muchas veces creemos porque hay un buen deseo, ya Dios estará de acuerdo con ese buen deseo. Muchas veces viene la idea a nuestras mentes de que si no le hacemos algo mal, no es malo para alguien, entonces estará bien hacerlo. No necesariamente. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que Dios quiere? Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 8. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 5. Aquí nos hace una distinción, la palabra de Dios, entre dos tipos de personas. Dos tipos de seres humanos que actúan de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto. Y dice lo primero, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos aquí, hermanos, que hay dos personas diferentes, dos tipos de personas. Los que piensan, escuche bien, los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Los que se ocupan entonces de las cosas de la carne y los que se ocupan de las cosas del Espíritu. La pregunta sería, ¿en qué tú piensas? ¿Qué viene a tu mente que se entretiene allí, que le das cabida, lo meditas, lo analizas?
Porque normalmente lo que ocupa tu mente luego te va a dirigir en alguna acción relacionada a lo que estabas pensando. Si lo que está en tu mente es carnal, cosas que ofenden a Dios, lo más probable es que tus acciones serán también ofensivas delante de Dios. Y esto trae muerte. Pero si lo que hay en tu mente son cosas de Dios, agradables a Dios, tus acciones también producirán vida y te tendrán a ti en paz. Producirá paz. Dice el versículo siguiente, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Cuidado como estás viviendo. La Biblia dice, así como es el pensamiento en una persona, así es esa persona. Una persona obedece normalmente lo que hay en su mente. Engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que escudriña la mente y prueba el corazón, dice la palabra. Nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque normalmente, repito, la acción va a venir de acuerdo a lo que hubo en tu mente. Por eso la Biblia dice que llevemos cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando hay un pensamiento que no es de Dios, si tú eres de Dios, si tú buscas a Dios, tú conocerás, porque el Espíritu Santo te lo hará entender, ese pensamiento no es mío, inmediatamente lo reprendes, lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. Y la Biblia dice, piensa entonces algo bueno, algo de virtud, algo que sea agradable delante de Dios, algo verdadero. Busca en la palabra de Dios algún versículo, recuérdalo, canta alguna canción, alguna adoración, algo que exalte a Dios y ocupe tu mente en lugar de eso sucio que se había puesto allí. Tienes que tomar control de tu mente. No lo dejes a lo que pueda venir por allí. La Biblia dice que hay alguien que se llama el príncipe del aire, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, que normalmente tiene muchos medios dañados, podridos, por los cuales manda muchas cosas a las mentes de las personas. Si no nos damos cuenta, fácilmente nos dejamos penetrar en nuestras mentes pensamientos que uno no quisiera. Toma control de tu mente, hermano, hermana, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y llenando tu mente de la palabra de Dios para que sepas lo que Dios quiere que sepas. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice más, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, si tú, dice, tienes al Espíritu de Dios, no vas a estar viviendo de acuerdo a la carne. Si tienes al Espíritu de Dios. Si no tienes al Espíritu de Cristo, tú no eres de Dios. Estás viviendo de acuerdo a lo que los pensamientos inmundos llegan a ti. No eres de Dios. Aquel día, cuando tengas que presentarte ante Dios, te decía, apartaos de mí, hacedor de maldad, no te conocí nunca. Y cómo una persona puede ser de Dios, tener al Espíritu de Dios. La Biblia dice, reconoce que no has vivido de una manera perfecta delante de Dios. Si alguna vez en tu vida has mentido, has dicho una mentira, enseñaron algunos de mentiras blancas, no existen mentiras blancas, todas son mentiras. ¿Qué es una mentirilla? No existe mentirilla, todas son mentiras. Si algo no es verdad, es mentira. Si engañaste a alguien alguna vez, si cogiste lo que no era tuyo alguna vez, si dijiste una palabra obscena, si ofendiste a alguien con tus palabras,
estás ofendido. Dios te va a pedir cuentas por eso. Pero aquellos que han reconocido, sí, yo he hecho esto, Dios, perdóname, me arrepiento de haberlo hecho. Límpiame con la sangre de Cristo, borra mis pecados, Dios, purifica mi alma, Dios. Y cuando esa persona lo hace sinceramente, Dios mira su corazón. Esa persona se acoge a la justicia en Cristo, que como representante nuestro de la humanidad vino a pagar el precio en la cruz del Calvario. Él vivió una vida justa, nunca pecó, aunque fue tentado en todo, y limpio fue a la cruz para entonces entregar su vida a cambio de aquellos que merecían la muerte, pero se acogen a su justicia. Si tú eres de aquellos que dicen, yo viví mal, pero Dios, reconozco lo que hice, perdóname y ya no voy a volverlo a hacer, ayúdame, recibo ahora tu gracia, recibo al Señor Jesús como mi Salvador, como el dueño y Señor de mi vida. Gracias, Padre. El Espíritu Santo viene a ti, te da un nuevo nacimiento, te permite nacer entonces en el Espíritu, y ahora tú eres de Dios. Ahora vas a conocer la verdad. Ahora vas a entender lo que antes era confuso. Ahora Dios te va a dirigir desde adentro. Dice, no tendrás necesidad ya de maestros, porque el Maestro Divino estará en ti. Él te va a hablar. Cuando alguien muestre cosas, Él te va a decir directamente qué es. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros debemos estar seguros si somos de Cristo o no. Los que son de Cristo no viven según la carne. No viven pensando en lo de la carne. Son personas que han aprendido a sujetar la carne. Han dejado que la carne se muera. La Biblia dice, dejad morir, haced morir las obras de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo y estás en esa lucha, como que el enemigo te quiere sacar de vez en cuando a disfrutar lo que hay en el mundo, lo que hay en el mundo no es de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en esa persona. Y lo que hay en el mundo pasa, y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice la palabra, permanece para siempre. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Permitir que en nuestras vidas predomine la voluntad de Dios, no la nuestra. Aún en decisiones claves, en decisiones que van a dirigir tu vida por una u otra dirección, asegúrate que estás en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo lo vas a saber? Vea que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1 nos muestra los versos 1 y 2, lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos entonces, con nuestro cuerpo, ¿qué debemos hacer? Presentarlo a Dios como sacrificio vivo, agradable a Dios. Sacrificio da a entender, estoy muerto, Señor. Estoy aquí dispuesto a que el fuego me consuma, pero estoy viviendo todavía. Lo que estás presentando a Dios entonces es tu voluntad, diciendo no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Si el cuerpo pide algo que a Dios no le agrada, no se lo voy a dar. Si viene un deseo que dice Dios no me agrada, no doy ese deseo.
Y nuestro cuerpo entonces se presenta a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional. ¿Queremos agradar a Dios? Preséntale tu cuerpo como culto. No solamente palabras, sino tu propia vida, preséntasela al Señor. Y luego que dice, y entonces con respecto a tu mente, no te conformes a este siglo. No estés mirando lo que otros miran, que otros supuestamente son famosos porque dicen tal o cual cosa. No le creas. Ellos no te van a salvar. Cuando estés delante de tu Creador, ellos no van a aparecer a tu lado para decir, oh, que creyó lo que yo le decía. Ese está perdido. Cree lo que Jesús dijo, porque Jesús vino a comunicar la voluntad de Dios. Y aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que las palabras de Jesús son la verdad. Tienes que renovar tu entendimiento, renovar tu mente. ¿Cómo podemos renovar la mente? Cuando a ti te han enseñado algo que tú lo has creído porque has ido a la escuela y en la escuela te enseñaron eso, y si no pasabas la prueba, entonces te avergonzaban, tenías que repetir el grado. Y luego vienes a la iglesia, conoces a Dios y la Biblia te dice pura mentira lo que te enseñaron en la escuela. Ay Dios, tú no vas a vivir con esa mentira, suéltala. Ahora recibe la verdad, recibe lo que Dios dice en la palabra de Dios. Hemos leído, tú eres digno, Señor, de recibir el honor, la gloria y el poder, porque por tu voluntad existen todas las cosas. Tú las has creado. Debemos reconocer que Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellas hay. Y si alguien dice lo contrario, es mentirosa esa persona. Y es mentirosa porque está siendo dirigida por el padre de mentiras, que es Satanás. No tenemos que obedecer ninguna mentira. No tenemos que creer ninguna mentira. Pero ¿cómo vamos a renovar el entendimiento? Viniendo a la fuente de la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo entendimiento, pidiéndole al Señor que nos ayude, teniendo nosotros la disposición de sacar tiempo de calidad para dedicarlo a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. No tomarlo a la ligera, porque de acuerdo a lo que creamos, entonces vamos a actuar. De acuerdo a lo que sepamos, entonces nosotros podremos vivir. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, el enemigo podrá venir como siempre viene con muchas artimañas, pero cada vez, sin fallar, cada vez que viene un engaño, el Espíritu de verdad está en ti, te dice no lo creas, eso es engaño. Por más lindo que te lo pinten, no lo creas, eso es engaño, eso no es mío. Pero debemos conocer la palabra. Si no conoces la palabra, ¿cómo vas a saber que está escrito en la Biblia? Vaya por favor al libro de Efesios, capítulo 5. Veamos qué nos dice la palabra que debiéramos hacer también con respecto al conocimiento de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, verso 8. Primero hace una comparación de lo que éramos a lo que somos ahora, y nos pide la Biblia que tengamos discernimiento para que no hagamos lo que antes hacíamos. Efesios 5, 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué está diciendo? Antes eras tinieblas, antes no sabías lo que estabas haciendo, vivías en la ignorancia de lo espiritual, creías que sabías mucho, pero no sabías lo que debías haber sabido. Antes estabas así, ya no, ya estás en la luz. Ahora vive como que estás en verdad en la luz. No sigas haciendo lo que antes hacía cuando no conocías la verdad. Dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobar es cada vez que vas a hacer algo o has hecho algo, verifica
que fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Verifícalo, no lo digas, oh, lo hice yo, ya se acabó. No, no te dejes engañar. La Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. No te dejes engañar. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ten cuidado, velad, para que no caigáis en tentación. Entonces, lo que la Biblia nos manda es que vivamos comprobando que todo lo que hacemos es agradable a Dios, que todo lo que decimos fue agradable a Dios, que donde quiera que estamos, Dios quiere que estemos allí, que cualquier cosa en que nosotros decimos voy, Dios dice: yo te estoy mandando. Que estemos de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios, que su voluntad predomine en nuestras vidas, que Dios vea que nosotros queremos agradarle en todo lo que hacemos. Dice el versículo 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Las tinieblas viven haciendo obras. Los que viven pensando en las cosas de la carne, ellos viven en eso. No participes. Pablo le decía a Timoteo: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. No participes, que otros lo hagan, ellos le darán cuenta al Señor. Tú no lo hagas, a ti Dios no te lo permite, dice la Biblia. Versículo 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La luz manifiesta todo. Tú estás en una habitación, está oscura. Tú no has estado allí antes, porque si es tu habitación la conoces palpando. Tú no has estado allí antes, está oscuro. Tú no sabes lo que hay. Pero si enciende la luz, ya ves todos los detalles que hay allí. La luz manifiesta todo. Todo será expuesto. Nada, dice, quedará oculto. Todo lo que el hombre hace se conocerá. Se conocerá en esta tierra, y si no se conoce en esta tierra, allá se va a decir, cuando tengamos que dar cuentas de todo lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Despertemos. Si estás dormido, adormecido, tú no eres de los que están en tinieblas para estar dormido y que te sorprenda como ladrón en la noche cuando venga el Señor a pedirte cuentas o a buscar tu vida. Despertemos, hermanos. Dejemos a un lado aquellas cosas que el mundo llama valiosas y Dios dice: las desecho todas, no sirven. Ay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ay de aquellos que están tratando de cambiar lo que Dios ha establecido. Ay de aquellos, porque el que les dio la vida les va a llamar a cuentas. Ay de aquellos. Pero nosotros no estemos dormidos. No nos dejemos llevar como cualquiera nos quiera llevar de cualquier viento de doctrina. No nos durmamos. Despertemos y veremos lo que dice la Biblia: te alumbrará Cristo. Cuando tú tengas ese deseo de despertar, cuando tú digas solamente lo que pertenece al reino de la luz, va conmigo. Desecho todo lo que sea de tinieblas. Reprendo toda obra de las tinieblas. Cuando tú tomes una determinación así, te alumbrará Cristo. El Señor estará contigo donde quiera que vayas. El ángel de Jehová, porque ve que temes a Dios, estará contigo defendiéndote. Dice, como hemos leído la primera cita que leímos, Dios había enviado a su ángel delante de Moisés para que le guardara y que le guiara, hacerlo entrar a donde tenía que ir. Y el Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, mostrándonos lo que debemos hacer. Y Dios nos defiende contra todo ataque. Dice más, verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad que nosotros andemos con diligencia, aprovechando el tiempo. Personas que están, lo que le llaman matando el tiempo, están matando su propia vida. Aprovéchalo. Sácale el máximo a los días que Dios te da. Aprovéchalo al máximo en lo que sea necesario para lo eterno. No desperdicies tu tiempo. Los días son malos. Comprendamos esto. Hay una rebelión prácticamente en toda la tierra. Se ha levantado una rebelión contra la palabra de Dios. Dios dice, ten cuidado de ti mismo, porque los días son malos. Aprovecha el tiempo. No seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Dirás, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Dios está en el cielo. No, Dios está en toda aquella persona que recibió a Cristo. El Espíritu de Dios mora en el creyente y te revela la voluntad de Dios. En cualquier situación que se te presente, si eres sensible al Espíritu, si tu mente está conectada al Espíritu, tus pensamientos son de cosas espirituales, el Espíritu Santo siempre te va a hablar, siempre te va a decir. La Biblia dice, Él te dirá lo que hay en el corazón de Dios, lo que es su voluntad. Voy a terminar en el libro de, dos citas más, al Salmo y luego en Hebreos algo más. Vaya por favor al Salmo 139. Veamos qué nos dice un ejemplo aquí del salmista, de su deseo. Al conocer el deseo de Dios, de que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y es para nuestro bien. Salmo 139, verso 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que nosotros podamos decir esto también, Dios, examíname. Y sabes, Dios te está examinando. Si Dios te está hablando algo, es el Espíritu que es la lámpara examinándote. Dice, ve si hay en mí camino de perversidad, y Dios te está diciendo, allí hay uno y allí hay otro. Entonces, Señor, perdóname y guíame por el camino eterno. Salmo 143, verso 9 y 10. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Allí está, líbrame de mis enemigos. Hemos leído, Dios dice, si tú eres obediente y no rebelde, seré enemigo de tus enemigos. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te va a defender. Pero tú tienes que ser amigo de Dios para que Dios sea enemigo de tus enemigos. Tú tienes que actuar de acuerdo a lo que Dios manda. Y Dios te quiere enseñar. Como David decía, enséñame a hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, enseñándonos para que le demos prioridad a su voluntad y no a la nuestra. Y termino en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 20. Acompáñenme allí por favor, 20 y 21. Dice la palabra, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un deseo de Dios mismo hacer en ti y en mí
lo que es agradable delante de Él, por Jesús. Es su deseo. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, mostrándonos si algo está bien o no está correcto. Porque Él quiere que hagamos su voluntad. Y al final Él busca que nos dispongamos. La Biblia dice, si alguno se limpia de esas cosas malas, ofensivas delante de Dios, entonces será un instrumento limpio, útil para toda buena obra, para el Señor. Si alguno se limpia, si alguno reconoce que no vivió como Dios quería y decide entonces tomar lo que debe hacer, acción, determinarse, vivir ahora de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando uno toma esa determinación, Dios hace la obra. Dios pone en nosotros entonces ese deseo, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Dios pondrá en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios, que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar. Pero recuerda, Él no nos va a torcer el brazo, Él no nos va a forzar. Él quiere que nosotros de propia voluntad nos rindamos a Él. Porque sabemos que al rendirnos a Él es lo mejor que nos puede pasar. Porque estamos en las manos del Todopoderoso. Estamos cubiertos, protegidos por el Altísimo. Todos sus ángeles están a nuestro servicio. No hay nada malo que nos pueda acontecer porque somos de Dios. Y Dios quiere que vivamos así, dando prioridad a su voluntad, sometiéndola a nuestra, entendiendo siempre, evaluando todo, confirmando con el Espíritu de Dios si estaba bien o si no estaba bien lo que hicimos. Antes de actuar, verificar que es de Dios. Antes de comprometernos, verifica que Dios quiere que te comprometas con eso. Antes de hacer cualquier cosa, verifica con Dios. Y cuando Dios te muestra, hazlo. Si el enemigo se levanta, no importa, sigue haciéndolo, porque tú sabes que estás en la voluntad de Dios. Y si estás en la voluntad de Dios, el ángel de Jehová te ayudará a entrar a la tierra prometida, porque Dios lo ha prometido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea para siempre el Señor. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a responderle a Dios. Vamos a orar. Dios nos habla y espera que nosotros captemos el mensaje. Si en verdad oyeres, esa palabra si en verdad que leíamos en el libro de Éxodo, es querer escuchar para hacer. O como Jesús decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si yo estoy hablando o no las palabras del Padre. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces habrá esa paz. El Dios de paz te mantendrá en paz. Y aquel día, cuando te toque traspasar esa barrera que te está impidiendo llegar a la eternidad, encontrarás a alguien que te estará esperando con las puertas abiertas y te dirá: venid, venid benditos de mi Padre, venid al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Venid, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra, eso esperamos. Que nadie tenga que escuchar aquella voz que rechace a uno, sino esa voz que invita. Ya llegaste, ya terminaste, tu recorrido terrenal ya pasó. Ya no más aflicción, no más dolor, no más penurias, no más problemas, ya todo cambia. Pero mientras eso llega, estamos aquí en la tierra. Tenemos que velar, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser sabios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios para no caer en trampas, renovando el entendimiento, confirmando siempre que lo que estamos haciendo, Dios lo está aprobando. Entonces, hermanos, cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Primero, si hay alguna persona que no ha recibido todavía la gracia de la salvación, hoy puedes pedirle a Dios perdón por todos tus pecados. Pídele que te limpie con la sangre de Cristo, tu alma te purifique.
Pídele que Jesús sea el Señor de tu vida. Acéptalo. Y de ahí en adelante obedécele como tu Señor. Que el Espíritu Santo vendrá a ti y te dará el nuevo nacimiento. Y te hará propiedad de Dios. Habla con Dios. Exprésale tus palabras. De todo corazón díselo. Que Él te escucha. Y si hay alguien que se ha desviado de su camino, si hay alguien que por alguna razón, circunstancia, motivo, te has dejado llenar la mente de cosas inmundas, carnales, ofensivas delante de Dios, y quizás ya caíste obedeciendo esos pensamientos, o quizás estás a punto de caer, en esta hora, primero reprende ese pensamiento o esos pensamientos y pídele perdón a Dios por esa caída y por ese deseo que has tenido. Y decide negarte a obedecer esa voz que te manda a hacer lo indebido. Y decide entonces obedecer solo la voz del Espíritu Santo, la cual siempre hablará de acuerdo a lo escrito en la palabra de Dios. No la va a contradecir nunca. Pídele a Dios discernimiento. Él te quiere dar discernimiento, sabiduría. Él quiere darte sabiduría, entendimiento de qué es bueno y qué no lo es. Pídeselo. David decía a Dios, guíame, guíame, enséñame a conocer tu voluntad. Guíame por este camino eterno. Mira si hay algo en mí, Señor. Dios está mostrándote. Padre, perdona a tu pueblo. Perdona nuestras vidas. Perdona a cada persona que no ha conocido tus caminos, que tú estás atrayendo a ti. Límpiale con la sangre de Cristo todos sus pecados. Purifica sus almas, Dios. Y todos aquellos que cayeron en alguna trampa, Señor, perdónales. Y hazles ver que no pueden descuidarse, porque el enemigo es demasiado astuto, demasiado engañoso. Padre de toda mentira es el enemigo. Que no se dejen confundir. Ayúdales, Dios. Sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros nos rendimos a ti. Nuestra voluntad se sujeta a tu voluntad, oh Dios. Recibe gloria y honra, solo tú la mereces. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón. Háblale a Él y deja que Dios te siga ministrando. Amén.